Bien, hola. En este problema lo que tenemos que calcular es la fuerza sobre cada una de las cargas que componen un sistema de 3 cargas que están en los vértices de un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. Entonces, vamos a hacer un esquemita aproximado. Por ejemplo, esta carga que está acá es la que voy a llamar Q0. Acá voy a colocar la carga Q1 y acá voy a colocar la carga Q2, que están en los vértices de un triángulo equilátero. Acá es importante la elección del sistema de referencia que haga nula alguna de las coordenadas de las cargas. Por eso voy a pasar un sistema de referencia por acá. Fíjense que acá me queda anulada la coordenada X de la carga Q0, por ahí va a pasar el eje de las Y, y por acá va a pasar el eje de las X. Bien, entonces vamos a hacer un dibujo a mano alzada de lo que nos debería dar el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esta carga Q1 y la carga Q0, como las 3 cargas son positivas, va a aparecer una fuerza de carácter repulsivo. Esa fuerza yo la voy a dejar así. Y entre la fuerza, entre la carga Q0 y la carga Q2 va a aparecer una fuerza también de carácter repulsivo, porque es positiva. Entonces esta también me va a dar un vector de este tipo. Yo voy a volver a dibujar ahora un sistema de referencia solamente a modo de analizar un poquito lo que pasa con estos dos vectores. Fíjense que en este caso estas dos fuerzas, la producida entre Q0 y Q1 y entre Q0 y Q2, sus módulos son iguales. ¿Por qué? Porque para cualquiera de las dos la fuerza va a ser igual acá por el producto de las cargas Q0 Q sub I sobre, el I puede valer 2 o 1, sobre la distancia de separación elevado al cuadrado. Eso estamos hablando en términos de los módulos de cualquiera de las fuerzas. Fíjense también que por una cuestión de simetría, este ángulo es igual a este, por lo tanto la proyección de este vector sobre el eje de las X y la proyección de este vector sobre el eje de las X son iguales y de sentido contrario, y también son iguales la componente en el eje de las Y, pero están los dos en el mismo sentido. Yo elegí hacer el análisis sobre esta carga porque la fuerza resultante sobre esta y sobre esta van a ser exactamente las mismas. El sistema es bastante simétrico. Bien, entonces acá están colocadas en esta tabla, esta especie de tabla, los datos del problema con las coordenadas de la carga Q0. Fíjense que el valor de la coordenada en I de la carga Q0 no es ln, sino que es el cateto mayor de este triángulo rectángulo que tengo acá, que tiene por hipotenusa ln y por cateto menor ln sobre 2. Bien, entonces de este problema, ahora que lo tenemos graficado, vamos a plantear dos formas de resolución del problema. Una es usando la ecuación que tienen en la hojita de fórmulas.
que es esta, que está acá. Fíjense que ahí tengo los valores de la fuerza, los valores de las componentes de la fuerza entre la partícula 0 y la partícula 1, y vamos a hacer lo mismo con los valores de las componentes de la fuerza entre la partícula 2 y la partícula 0. Fíjense que acá se cumple la condición de que la componente en X de la fuerza entre 1 y 0 y la componente en X de la fuerza entre 2 y 0 se cancelan entre sí porque tienen signos opuestos y tienen el mismo valor, y las componentes en el eje de las Y también se refuerzan, son iguales, ¿no es cierto? Las dos son positivas. Por lo tanto, el valor de la fuerza total las componentes de la fuerza resultantes van a ser estas, de modo que nosotros deberíamos escribir nuestro resultado como que la fuerza total es igual a 0 en X, porque no tenemos componente en X, simplemente va a ser 3,892 newton versor I. Ese sería el resultado del ejercicio. Esto es la fuerza total. Bien. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de desarrollo? El inconveniente de este tipo de desarrollo, si bien es sencillo de entender, es muy fácil de que ustedes, al ingresar en la calculadora, se coman algún exponente o la calculadora tampoco hace análisis dimensional de lo que vayan haciendo. Por eso es importante el análisis previo que yo les hice al principio para validar lo que ustedes van a calcular después. Por eso les recalcaba la importancia de ver que en el resultado, en este resultado que nosotros habíamos planteado, las componentes en X se cancelan y las componentes en Y son iguales. Y esto lleva a hacer el ejercicio varias veces hasta poder, no sé si decir mecanizarlo o parecido, tener habilidad con la calculadora. No es suficiente con que ustedes vean el problema y lo entiendan, sino que lo tienen que hacer. La otra es la siguiente. Fíjense, hay una forma, como yo les decía recién, que a ustedes les va a resultar quizás más sencilla. Vamos a hacer de vuelta el dibujito. Tengo la carga Q0 acá, la carga Q1 acá y la carga Q2, que están en el vértice de este triángulo equilátero. Entonces, nosotros sabemos, ¿qué sabemos de este triángulo? Que este ángulo de acá, por ejemplo, vale 60 grados, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180 y este tiene tres ángulos iguales, así que se reparten entre los 180. Este también vale lo mismo. Por otro lado, como habíamos dicho hoy, yo tengo entre esta partícula y Q0, entre Q1 y Q0 tengo esta fuerza de acá. Esto es F10, y entre Q2 y Q0 tengo el mismo vector F20. Además, esto trató de ser una recta, pero bueno, salió eso. Este ángulo de acá es un ángulo de 30 grados y este ángulo de acá
es un ángulo de 30 grados. Habíamos dicho que la componente en la dirección de las X se cancelan y se refuerzan en la dirección de del eje de las Y. Entonces, fíjense, la fuerza total, o F10, va a ser igual. Esto, de vuelta, hablando en módulos, va a ser igual acá por Q1, Q0, sobre, vamos a llamarle a este L sub n, ln al cuadrado. Luego, la fuerza total va a ser igual a este módulo proyectado en esta dirección, o sea, va a ser el módulo de este por el coseno de 30 multiplicado por 2 porque también contribuye este, entonces va a ser 2 F10 por el coseno de 30 grados. Y ya está. Entonces, ¿cuánto daría eso si uno hace la cuentita con la calculadora? Eso va a dar algo como ahí está el valor de la fuerza y ahí está el valor acá de la resultante. Si nosotros comparamos con la fuerza total en I que habíamos hecho al principio, voy a poner acá, está almacenado eso, F total. No me acuerdo si lo había puesto con mayúscula o con minúscula, bueno, me va a decir ahora, o no, con mayúscula está, F total en I, igual, ¿ven? Eso es lo que habíamos hecho hoy con la formulita de los 3 medios, y esto es lo que sacamos ahora. En estos problemas por ahí hay que buscar siempre un par de caminos alternativos y ver en cuál uno demora menos tiempo. Es parte del entrenamiento que se supone que tiene que tener un estudiante de ingeniería.